Hola Orlando, muchas gracias por todas las preguntas, muchas gracias a todos nuestros televidentes, continúen mandándolas y con mucho gusto las continuamos respondiendo. La primera pregunta que tenemos cuatro preguntas hoy, dos están un poco incompletas, entonces las voy a leer e intento contestarlas, pero también que sirvan como ejemplo para nuestros televidentes. Cuando nos manden preguntas, intenten darnos la mayor cantidad de información posible, intenten leerles las preguntas a otras personas para que estén seguras que las podemos entender. Pero bueno, las dos primeras que están completas, la primera es de Maggie y nos dice, se va a necesitar una visa para mexicanos que vengan a visitar, turistear en el año 2025. Cuando vienen no les piden nada, pero vi un video en donde lo mencionan. Muchas gracias, abogada. Maggie, no se va a necesitar una visa, lo que se va a necesitar es una ETA, Electronic Travel Authorization, autorización electrónica de viaje. Es un esquema muy similar al que se tiene en Estados Unidos. Cuando no necesitas visa, por ejemplo, cuando vas con un pasaporte europeo o británico, tal vez a Estados Unidos, no necesitas una visa como los mexicanos necesitan. Pero antes de volar a Estados Unidos, necesitas registrarte para que te den una autorización de viaje. Entonces es básicamente lo mismo para los mexicanos. Entró en vigor ya el 8 de enero. Entonces todos los mexicanos que quieran venir a turistear de visita, todas las personas que quieran venir de turista, entró en vigor el 8 de enero para casi todos los países del mundo y más tarde en el año. Entra también en vigor para los europeos que quieran venir a turistear, que no vivan acá, que no tengan un permiso de residencia. Esto no aplica para personas que tienen visa, permiso de residencia, pero para las personas que vienen simplemente a turistear un par de semanas y que no necesitan visa de turismo para entrar, como los mexicanos, tienen que hacer su ETA. Hicimos un par de videos súper claros explicando las diferencias entre visa de turismo, ETA, los detalles de la ETA, pero es una aplicación súper sencilla, la pueden hacer por medio de una app, un dispositivo electrónico que bajas ya sea en Android o iPhone. Te tardas 10 minutitos en hacerla, necesitas tener una forma de pago, tu correo electrónico, tu pasaporte y no es una visa, no te van a pedir detalles tan complejos como cuando te piden cuando aplicas por una visa de turismo. Es solo para que te registres y generalmente la ETA dura por 2 años, tiene una validez de 2 años, es decir, durante ese periodo puedes venir, entrar y salir como turista. Solo puede durar menos si el pasaporte que usas tiene vigencia de menos de 2 años, porque está ligada al pasaporte que usas. Entonces, si usas un pasaporte mexicano que tiene vigencia de, no sé, 8 meses, la ETA solo te va a durar 8 meses y cuando renueves tu pasaporte tendrías que hacer otra. Pero entonces es eso, es la autorización electrónica de viaje, no una visa. Hicimos unos videos súper completos, entonces véanlos y cualquier otra pregunta díganos, pero la forma más fácil es que vean en la website, bajen el app y por medio del app se haga todo. Tenemos otra pregunta de Alirio Orlando, que es una pregunta muy amplia, pero es una muy buena pregunta. Nos dice, hola, buenas noches, mi pregunta es, ¿cuáles son los motivos para rechazar la solicitud de ciudadanía británica? Alirio, es una muy buena pregunta, hay muchísimos motivos, obviamente, te puedo explicar los más comunes es obviamente que las personas no cumplen con los requisitos, es decir, que no tienen su settlement status o su indefinite leave to remain, que no tienen el periodo de residencia. El settle status o el indefinite leave to remain lo necesitan todas las personas que quieran aplicar por naturalización, por ciudadanía británica. Todas las personas mayores de edad que quieran aplicar lo necesitan. Entonces, ese es un motivo, que hay personas que se confunden con las reglas y no tienen todavía su indefinite leave to remain o su settlement, su residencia permanente y aplican. Otro motivo muy común es que no cuentan con el periodo de residencia, es decir, 3 años si estás casado con un británico, 5 años en lo contrario, o que durante ese periodo de residencia tienen muchísimos viajes, muchísimas salidas fuera del Reino Unido. Ese es un motivo común. Generalmente cuando estás casada con un británico y tu periodo de cualificación son 3 años para aplicar por ciudadanía, no puedes tener más de 270 días fuera del Reino Unido, y cuando no estás casada con un británico, cuando tu periodo de cualificación son 5 años, no puedes estar más de 450 días fuera del Reino Unido en los últimos 5 años. Entonces hay personas que se pasan, obviamente hay márgenes permitidos, pero personas que se pasan por muchísimos días, eso puede ser un problema.
Otro motivo común de negación es que no, si eres menor de 65 años, que no tienes los exámenes correctos, el Life in the UK y el examen de inglés. El examen de inglés lo tienes que hacer en una de las escuelas aprobadas por el gobierno británico. Y el Life in the UK obviamente solo se hace en instituciones preaprobadas por el gobierno británico. Entonces, esos son los motivos más genéricos que no tienen la permanencia, el periodo de residencia de los días fuera o los exámenes correctos. Pero hay otro motivo que es mucho más generalizado y complejo, que es cuando las personas no cumplen con el requisito de ser una persona de buen carácter. Se llama el Good Character Requirement, ser una persona de buen carácter. Y en cuanto a este requisito, hay legislación, hay una guía súper extensa, no me acuerdo cuántas hojas tiene, pero tiene muchísimas, como 60 hojas. Entonces es un requisito complejo. Básicamente el gobierno tiene que estar satisfecho de que eres una buena persona, de que no has tenido problemas legales, no sé, que no te has declarado en bancarrota, que no has sido llevado a corte, que no has estado aquí de manera irregular, que has ayudado a personas a venir al Reino Unido de manera irregular. Entonces hay muchísimas cosas que entran dentro del requisito de buen carácter. Si hay alguna persona pensando hacer una aplicación por naturalización y no está seguro si tiene algo ahí medio raro en su historial migratorio o en su historial de vivienda dentro del Reino Unido, no sé, que haya sido detenido por la policía, que haya estado en problemas legales, sería súper bueno que chequen con un abogado para que se explore este Good Character Requirement, porque es un requisito complejo. Generalmente cosas pequeñitas no importan siempre y cuando se declaren, pero por ejemplo, no sé, cosas, manejar sin seguro o haber perdido la licencia porque manejaste cuando habías tomado alcohol, ese tipo de cosas podrían tener un efecto negativo. Entonces es complejo, pero vale la pena que hables con algún abogado si tienes una duda antes de someter la aplicación. Pero esos son los motivos más comunes. La permanencia, el periodo de residencia, los días fuera, los exámenes y el Good Character Requirement. Y Orlando, las otras dos preguntas que tenemos están un poco incompletas. Vivian nos comenta: hola, un cordial saludo. Te hago una pregunta. El padre de mis hijas vive hace 10 años en Londres. Una nació, como tú lo mencionas en el video, británica. No sé a qué video se refiere. Pero otra niña tiene 15 años. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Ellas llevan un año viviendo en Londres y tienen su settlement permanente. Agradezco. Vivian, necesito que me des un poquito de información. ¿Dónde nacieron? ¿Cuándo nacieron? ¿Nacieron antes de que tu esposo tenía...? No me mencionas, o sea, me dices, mi esposo lleva 10 años viviendo en Londres, pero no sé si él tiene settle status, si él ya es británico. Entonces necesito que me den un poquito más de información. ¿Dónde nacieron las niñas? ¿Nacieron cuando tu esposo ya tenía settlement o nacionalidad británica? Entonces, en base a eso te podría decir, me dices que una de ellas ya es británica, entonces tal vez por la otra podrías aplicar para registrarla, pero necesito que me des un poquito de información. ¿Dónde nacieron? También tú, la madre, ¿dónde vive la mamá? Entonces, si me puedes dar un poquito más de información, te puedo decir qué hacer. Es probable que puedas registrar a tu hija mayor, pero necesito saber dónde nació, qué estatus tenían los padres, dónde nació, dónde viven ambos padres actualmente, no solo el padre. Entonces vuélvenos a hacer la pregunta y con mucho gusto la contestamos. Y la otra pregunta que tenemos, Orlando, es de Giovanni. Él nos comenta: soy colombiano, estoy en Londres, apenas me dieron la residencia, mi cónyuge se encuentra en Estados Unidos, no tiene papeles, ¿cómo hago para traerla como mi cónyuge? Giovanni, ¿qué residencia te acaban de dar? Puede ser un poquito más específico. Si eres colombiano, ¿qué tipo de residencia tienes? Porque en base a eso te puedo explicar si puedes o no traer a un cónyuge y también cuándo se casaron. Entonces ya, dinos exactamente. La residencia no me dicen mucho. Puedes estar aquí como miembro de familia de un europeo, de un británico, con una visa tal vez que te dé derechos de residencia de trabajo, de estudio. Entonces necesito que seas un poquito más específico. Apenas me dieron la residencia. ¿Qué tipo de residencia? ¿Cuándo llegaste al Reino Unido?
en cuanto a tu cónyuge cuando se casaron. Entonces, si me das esta información, con mucho gusto te podemos explicar si puedes tal vez hacer una spouse visa, me imagino, pero necesito más información. Orlando, eso es todo para lo que tenemos tiempo hoy. Solo quería leer estas dos para explicarle a nuestros televidentes que sean un poquito más explícitos al momento de hacernos sus preguntas. Y con mucho gusto continúen mandando preguntas y las